Les agradecemos su presencia el día de hoy a este ciclo del Seminario Permanente en Psicología Social Comunitaria, una aproximación al estudio de los pueblos originarios. En el día de hoy tenemos como invitado al maestro Joel Vázquez de la UAM Iztapalapa. Él nos hará una presentación sobre un trabajo de intervención comunitaria en salud con adultos mayores que ella viene desarrollando desde ya largo tiempo. Este trabajo es un trabajo focalizado en las huertas medicinales y las terapéuticas alternativas. Antes de darle la palabra al maestro Joel, leeremos una pequeña semblanza de su currículum. Posteriormente nos hablará sobre su trabajo de intervención comunitaria durante 40 minutos y pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, compañero. El maestro José Joel Vázquez Ortega es psicólogo social, maestro en filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana y candidato a doctor en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es consejero representante por México de la ULACSI, consejero secretario del Consejo Mexicano para la Certificación Profesional de Psicología, responsable del cuerpo académico, conocimiento social, vida cotidiana y derechos humanos, coordinador del Centro de Desarrollo Comunitario UAM Iztapalapa, coordinador del Programa de Intervención Comunitaria Psicosocial en Derechos Humanos y del Programa de Atención Integral para Adultos Mayores. Sus investigaciones y publicaciones se han centrado en el análisis e intervención comunitaria en derechos humanos, así como en cuestiones relativas a la profesionalización del psicólogo social e historia de la psicología en México. Ha publicado en diferentes revistas y libros de Brasil, Chile, España, Guatemala y México. Y en la actualidad es profesor investigador titular de tiempo completo, integrante del área de investigación, procesos psicosociales de los fenómenos colectivos y profesor en la licenciatura en psicología social. Le damos la palabra al maestro Joel. Bien, buenas tardes. Pues gracias por estar aquí. Y bueno, primero que nada, pues dar un agradecimiento a la invitación que se me hizo para participar en esta importante actividad que vienen desarrollando aquí en este seminario, aquí en la Facultad de Psicología. Y bueno, antes de empezar, pues comentar que pues yo prácticamente comencé mi interés por la cuestión de la psicología social comunitaria a partir de que, bueno, aquí la facultad fue un espacio importante para los inicios de la psicología social comunitaria en México. Hubo algunos profesores que impulsaron esta preocupación y bueno, si bien también luego le dan la referencia a algunos profesores de la Universidad Iberoamericana, pues aquí fueron de alguna manera pioneros también en lo que fue todo este interés y esta intención por desarrollar a esta área tan importante dentro de la psicología. Muchos de los que se han formado como psicólogos sociales comunitarios o que han trabajado en cuestiones de intervención comunitaria, pues han tenido en la figura del doctor Eduardo Almeida casi un baluarte, porque muchos compañeros de ellos pues, se formaron, muchos compañeros que empezaron a trabajar en el área de comunitaria se formaron con el doctor Eduardo Almeida, y él fue profesor de acá de la facultad. Después se
se jubiló, se retiró y bueno, muchos fueron alumnos directos del doctor Eduardo Almeida. Y en mi caso personal no fue así, pero tuve la posibilidad de establecer un contacto con él y pues ya siendo, ahora sí que hace mucho tiempo y siendo muy joven, empezamos a trabajar por primera vez en un proyecto de desarrollo comunitario en lo que fue la colonia San Miguel Teotongo, en los límites con el Estado de México, al oriente de la ciudad, perteneciente a la delegación Iztapalapa. Y ahí fue como yo empecé prácticamente, o hice mi iniciación en esto de la psicología social comunitaria. Pues trabajamos a partir de una demanda que nos hizo la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo. Ellos, esta colonia fue a partir de un proceso de invasión de tierras que hicieron en una parte de una loma, un cerro, que es todavía lo que quedaba de la sierra de Santa Catarina, que era la sierra que rodeaba por el lado suroriente a la Ciudad de México, y que a partir de un proceso de invasión empezaron a construir ese lugar, y ellos pues cuando empezaron no tenían ningún tipo de servicio público, e incluso había un problema de delimitación territorial porque no se sabía si eso pertenecía al Estado de México o pertenecía al Distrito Federal. Finalmente, como colonia, pues terminó quedando dentro de la delegación Iztapalapa. Y así fue como ellos emprendieron todo un proceso de reivindicaciones, de demandas, primero para que les dotaran los servicios públicos, y fue como la Unión de Colonos pues se hizo una invitación, y algunos profesores de acá de la facultad asistieron junto con otros de la UAM Iztapalapa. Estábamos en la UAM Iztapalapa, y después a la Unión de Colonos le interesaba fomentar tanto proyectos de salud, abriendo clínicas de salud, proyectos con jóvenes. Les interesaba renovar los cuadros, porque los dirigentes que empezaron todo este proceso, que les hablo rápidamente, pues se estaban haciendo ya mayores y requerían una renovación. Y también participamos en lo que hace a proyectos de educación en derechos humanos. Entonces, más o menos esos fueron mis primeros pininos de trabajo en lo que es intervención comunitaria, desarrollo comunitario. La UAM estuvimos alrededor de cerca de 8 años trabajando en este espacio, y bueno, pues se hicieron también algunos trabajos dentro de la secundaria, una de las secundarias técnicas públicas que había ahí en la colonia San Miguel Teotongo, haciendo algunos trabajos sobre talleres de sexualidad que se impartían para los chicos y chicas de la secundaria. Entonces, más o menos así fue que empezamos a trabajar, y lo hemos hecho a veces de manera un poco intermitente, hasta que en el 2011 hubo la posibilidad, cuando entraron la delegada en este caso, a la gestión que empezaba en ese año, que era Clara Brugada. Ella le planteó a la universidad que la universidad presentara proyectos para que se hicieran de manera conjunta entre la delegación Iztapalapa y la UAM Iztapalapa. La universidad firmó un convenio general con la delegación Iztapalapa, y nosotros presentamos un proyecto
sobre esto que se denomina Centro de Desarrollo Comunitario, que incluye varios programas. Uno de los programas en los que yo soy directamente responsable es el de atención integral para adultos mayores, donde fundamentalmente trabajamos lo que es salud comunitaria, pero también hay otro programa que se llama Apoyo Socioemocional para Mujeres, que ha funcionado de manera un poquito, a veces sí, a veces no. Y también dimos unos cursos de verano para niños y niñas, que pues no era un curso de verano como el que comúnmente conocemos, sino que nosotros trabajábamos fundamentalmente 4 ejes, que son autoestima, derechos de la infancia y lo que es prevención de maltrato infantil y de abuso sexual. Entonces hay otros programas también, pero no soy yo la persona responsable de algunos de esos programas. Hay uno que es sobre atención psicológica, porque este centro donde estamos físicamente la delegación le llama centros sociales porque es donde apoyan actividades de los habitantes que están cercanos a esos lugares. La delegación tiene alrededor de más de 70 de estos centros, les llaman ellos centros sociales, y nosotros estamos en un centro social que está a 5 calles de la universidad, se llama Centro Social Gabriela Mistral, y desde ese espacio, que son instalaciones que pertenecen a la delegación, es que hemos venido trabajando ya hace más de 3 años estos programas que les comento. Y de ahí pues surgió el interés para que pudiéramos hoy estar aquí y entonces hablar precisamente de lo que ha sido este proyecto. Entonces, por ahí tienen, creo que la presentación, no sé dónde. Es el video de huertos, ¿no? ¿De qué? El video de huertos. De huertos medicinales. Bueno, entonces nosotros empezamos trabajando con 3 grupos de adultos mayores. Hemos atendido a una población de más o menos 100 adultas y adultos mayores a través de estos 3 grupos. Uno se llama Nuevo Amanecer, otro se llama Unión de Experiencias y otro se llama se me olvidó el nombre. Pero bueno, hemos trabajado con estos tres grupos. Sí, por favor. Y el objetivo era promover lo que es la salud, promover la prevención de enfermedades propias del envejecimiento y del adulto mayor, ¿sí? Y promover pues comportamientos que fueran saludables. Eso nos fue llevando, y creo que eso es lo más importante, que empezamos a desarrollar como parte de este programa un proyecto que es sobre huertos medicinales y que es buscar la recuperación de las plantas endémicas a la zona de Iztapalapa, que para recuperar su uso como medicinal y para terapias alternativas. Entonces, bueno, aquí está parte de estos son los 3 objetivos que nos planteamos. Ese es el espacio donde estamos. Este es uno de los grupos que les mencionaba, que es el de Nuevo Amanecer. Luz y Alegría es el que se me había olvidado. Y el de Unión de Grandes Experiencias, que es el grupo actualmente no estamos trabajando. Y con ellos, después de trabajar otras cuestiones que ahorita les comento, empezamos a trabajar lo que se llama huertos medicinales, el proyecto a través de talleres
y que eso implicó toda la preparación del suelo, de conocer los tipos de suelo que son pues, adecuados para la plantar. Partimos de esto, algunos elementos de lo que es la permacultura. Y que junto con ellos nos empezáramos a familiarizar con un conocimiento que es, digamos, ancestral, que es parte de los pueblos originarios y que además iba a tener beneficios para su salud física y además psicológica, porque bueno, en el camino, este es un pequeño huerto del grupo de Luz y Alegría, en el espacio que pudimos en ese momento que nos facilitaron. Este es el otro huerto que está ahí mismo, pero es del grupo de Luz y Alegría, y que empezamos pues desde deshiervar, revalorar los elementales, ¿no? El fuego, aire, tierra, agua, que de pronto por los procesos de occidentalización pues hemos ido perdiendo y quitándole el valor que estos tienen, ¿no? Para incluso mejorar la salud, mejorar las condiciones de vida. Todo eso tiene que ver con la preparación que hicimos. Obviamente el suelo de Iztapalapa no es muy adecuado para cultivar, es suelo que no sirve porque está muy lleno de salitre y eso pues no permite. Entonces todo eso fueron unas camas que hicimos poniendo tierra buena. Tratamos de emplear sobre todo lo que eran, o sea, orgánico, desde las semillas, y bueno, recuperar una especie de ritual para pedir permiso, porque además cada planta se necesita un tiempo muy específico, depende de las fases lunares, para saber en qué momento puede cultivarse una planta y otra. Y pues partimos de 32 plantas que son las que más se utilizan en el centro del país, y que, bueno, no todas las 32 son endémicas de Iztapalapa, y también lo hicimos basándonos en un trabajo que otros compañeros, nada más que ellos no son psicólogos, son más bien agrónomos, que hicieron en Xochimilco y en Milpalta para hacer un proceso de recuperación y difusión del conocimiento tradicional y de lo que algunos llaman herbolaria. Entonces, bueno, esto no llegamos a eso así de inicio, ¿no? Sino fue el producto de todo el proceso que nosotros empezamos a realizar con cada uno de estos grupos. El programa de atención integral para adultos mayores, ponemos énfasis en lo que hace a salud comunitaria. Nosotros, en términos teóricos y metodológicos, partimos de 3 elementos. Por un lado es lo que tiene que ver con la investigación y acción participativa, inspirado en todo el trabajo de Orlando Fansborda. Partimos de lo que es la educación popular, inspirado en lo que es el trabajo iniciado por Paulo Freire, y partimos de un desarrollo psicológico moral basado en valores, que recupera todos aquellos valores asociados al respeto y a la promoción de los derechos humanos, como tiene que ver con equidad, democracia, justicia, igualdad, ¿sí? Y entonces, con base en estos 3
elementos teóricos y metodológicos fue que se empezó a trabajar con estos grupos. Creo que es una abeja, no te vayas. No, mejor dejar. ¿No? ¿O es una mosca? Ah, es una abeja. No, mejor no le gusta. Entonces, bueno, partimos de esto y lo que es la metodología de investigación en acción participativa, generalmente se utiliza lo que, espero que ya lo hayan oído, lo que se llama el frente de entrada, y nosotros para empezar a vincularnos con estos grupos, todos ellos son vecinos que viven en torno a la universidad y a las colonias que están cercanas a la universidad, y utilizamos una encuesta en salud que es específica para adultos mayores. Entonces la encuesta, básicamente lo que se hace es obtener la información respecto, bueno, datos generales obviamente, datos básicos sobre si ellos conocen su presión arterial, si ellos conocen sus niveles de glucosa, si ellos conocen peso, estatura, ¿no? Temperatura, digamos, son todos esos datos generales, y ya posteriormente lo que recabamos, que es la cuestión de qué tipo de enfermedades tienen, qué tipo de tratamientos están llevando. Y fue frente de entrada porque para los adultos mayores una prioridad y algo que les interesa y en lo que se enganchan de manera inmediata, pues es en la salud. Es casi una de sus preocupaciones centrales, ¿no? Porque pues la misma envejecimiento pues conlleva una serie de pues trastornos, de achaques, y que eso pues nos va a permitir tener una primera aproximación respecto a cómo andan de su salud, cuál es el estado de salud. Pero la idea a la hora de hacer la encuesta, de aplicar la encuesta, porque no se les daba para que ellos lo resolvieran, era lo interesante, porque eso con el grupo, con el equipo de trabajo, que son estudiantes que están por terminar la carrera o estudiantes que están haciendo su servicio social, nos permitía realmente, a la hora de hacer la encuesta, saber cuáles eran sus problemas más sentidos. Entonces la encuesta era el pretexto y era más bien lo que nos permitía vincularnos con ellos, saber quiénes eran ellos y entender más directamente la problemática, ¿no? Porque de ahí pasábamos como a una entrevista y intercambiábamos ya más bien puntos de vista. Y teníamos un diagnóstico, ¿no? De cómo andaban en cuanto a salud. Posterior a esto, ya pudimos proponerles trabajar diferentes áreas. Empezamos por ver lo que tiene lo relativo con los derechos especiales del adulto mayor. Esto es bien importante porque si yo a mis estudiantes les pregunto, ¿saben ustedes cuáles son los derechos especiales del adulto mayor? La respuesta es el silencio, o sea, generalmente no saben que exista algo como derechos especiales del adulto mayor. Y además, si les preguntamos a los adultos mayores, hay algunos que tampoco saben que ellos tienen derechos especiales del adulto mayor. Entonces empezamos a trabajar. Para ese tiempo ya hubo modificaciones a la ley relativa a esto, pero son 5: el de independencia, autonomía, dignidad, cuidados, ¿sí? Entonces, participación. Entonces son esos que les acabo de enumerar, son los 5 derechos especiales del adulto mayor que existían en ese momento que empezamos a trabajar con ellos. Y obviamente todas se hacía con talleres, con reflexión grupal, con participación, diseñando y creando
algún tipo de material educativo, y posteriormente de trabajar esto de los derechos especiales del adulto mayor, pasamos a trabajar lo relacionado con la autoestima. ¿Por qué lo de la autoestima? Porque fundamentalmente el adulto mayor pues sufre de discriminación, sufre de una serie de prejuicios, de estereotipos, y al final de cuentas todo eso tiene que ver con una desvalorización que hacemos del adulto mayor, ¿no? Partimos de una visión de un ciclo de vida en donde el adulto mayor ya está como en la fase final, entonces casi pensamos que está viviendo de más y lo representan como alguien inútil, inservible, improductivo, ¿no? Además que con enfermedades, que es una carga para la familia, ¿no? Y además sabemos que la ciudad, la infraestructura no está hecha para los adultos mayores en muchas cuestiones, ¿no? Entonces hay una representación, por así decirlo, que es bastante negativa hacia el adulto mayor. Entonces, de alguna manera, pues la idea es trabajar con una revalorización de lo que es el adulto mayor y romper con estas ideas que a veces ellos mismos pues también las interiorizan por la misma relación que tienen a nivel de la comunidad, ¿no? O a nivel de sus propias familias. Y también dejando en claro que pues hay que acordarnos que cuando se volteó a ver hacia los adultos mayores, siempre hay un elemento más que político, electorero, ¿no? O sea, porque cuando empezaron a desarrollarse los programas de apoyo, que fueron la ayuda económica, ¿no? Las despensas, todo esto, pues siempre voltearon al darse cuenta que el segmento poblacional de los adultos mayores pues eran de muchos votos, ¿no? Entonces pues fue cuando se percataron que había adultos mayores. Fuera de eso, pues ahora sí que ni los veían ni los oían, ¿no? Entonces hay un elemento que hizo que se fijaran en los adultos mayores y que tanto a nivel del gobierno federal como del gobierno local y del gobierno delegacional, pues empezaron a encontrar ahí una buena cantidad de posibles votos. No estoy diciendo que no haya traído beneficios. De hecho, el que el adulto mayor reciba un apoyo económico es muy importante para que el derecho de autonomía pueda ser, porque eso les permite al menos comprar medicamentos y no estar supeditado a que sea familiar quien lo haga, ¿no? Y dependan, como dependen muchos a veces de familiares o de conocidos, ¿no? Después de trabajar esta parte de la autoestima, con muchas actividades, porque todo esto era con base a talleres, trabajamos algo que es complicado, que es lo relacionado a maltrato y violencia hacia el adulto mayor. El maltrato y violencia hacia el adulto mayor no es un tema fácil, porque de entrada, por otras investigaciones, sabemos que a un adulto mayor, si le preguntas cómo te va, ¿no? Cómo te tratan en tu familia, el adulto mayor casi por reflejo va a decir que bien, ¿no? Igual si contestan una encuesta, lo primero que te van a decir, no, pues bien, ¿cómo va la relación con tu familia? Bien, ¿cómo te encuentras? Bien. Porque para un adulto mayor reconocer que está siendo violentado no es nada fácil. O sea, si para cualquier persona no lo es, para un adulto mayor hay una dosis de vergüenza muy fuerte. Entonces, inmediatamente el adulto mayor no te va a decir, no, sí, mira, me pasa esto, mi hijo, tal. Entonces, eso requiere todo un proceso, y por eso me estoy extendiendo como en esta parte de alcanzar confianza con la gente.
Si no hay confianza de esos niveles y compromiso, difícilmente el adulto mayor se va a abrir y te va a empezar a platicar. Entonces, primero trabajamos con ellos que identificaran cuáles son los tipos de violencia hacia el adulto mayor, que son los que seguramente ustedes conocen, ¿no? Violencia física, violencia sexual. A veces pensamos que no hay violencia sexual, porque los vemos como, al adulto mayor, como asexuales, pero no es así. Hay violencia sexual, hay violencia psicológica, ¿no? La forma más claramente que ellos identifican, o pueden identificar después de haber trabajado, pues es el chantaje, porque con los hijos tienen una relación afectiva, emocional, y entonces son muy susceptibles a que el chantaje y la culpa sean muy utilizados en contra de ellos por los familiares, ¿no? Entonces, bueno, son la violencia económica, la violencia emocional, ¿no? Las que ocurre con ellos, ¿no? Hijos que ya las quieren despojar de sus casas y cosas por el estilo, ¿no? que pasan. Otra es, por ejemplo, que ya no los involucran en la vida familiar cuando por alguna circunstancia tienen que irse a vivir con un hijo o una hija. Ellos son excluidos, incluso hasta no parece verdad, pero los privan de comer, o la familia come aquí y el adulto mayor está por allá, y esa es una forma de violencia que los privan sin alimentos. O cuando los van a visitar a sus casas, los hijos, los nietos llegan, van al refrigerador y se comen lo que ellos tienen organizado para la semana, para los días, ¿no? Y los dejan prácticamente sin comida, ¿no? O que pues tú hazte cargo, ve por ellos a la escuela, yo no puedo, entonces te los dejo, y ya los papás pues llegan en la noche, a altas horas a veces de la noche, y ellos lo ven como una obligación que lo tienen que hacer. Entonces, después de ver los tipos de violencia, pasamos a ver las prevenciones de esos tipos de violencia. Y todo esto, se lo narro muy rápidamente, fue a través de talleres, y nos sirvió precisamente para ir creando todo un proceso de sensibilización conjuntamente con ellos, y ya después de ahí pasamos ya propiamente a revisar cuáles son las enfermedades que son características del adulto mayor, ¿no? Y como parte de esas enfermedades también vimos cuáles son las enfermedades mentales. Entonces, bueno, pues las más comunes ustedes ya sabrán, son de tipo crónico degenerativo. En términos de costos es muy alto lo que representa en términos de salud, de programas, de presupuesto, atender a un adulto mayor que, como lo dice la literatura, sufre un proceso de envejecimiento que es incapacitante. Entonces, en la medida que el adulto mayor se deja de valer por sí solo, entonces empieza a crear dependencia, ¿no? Que no solo es económica, sino ya es física. Y eso le va restando todo lo que tiene que ver con el conjunto de derechos de los que hablábamos al principio, ¿no? Le quita autonomía, le quita independencia, obviamente pierde movilidad, y entonces pues son verdaderos, por decirlo así, dramas familiares, porque viene el asunto de las cuidadoras, de los cuidadores, que al principio a lo mejor sí le entra a toda la familia, después se lo dejan a la más tonta o al más tonto, pero finalmente es quien tiene un vínculo más afectivo, más cercano al papá o a la mamá, y es finalmente quien se hace cargo, ¿no? Y a veces no es ni la familia, es un vecino o es un conocido, que es el que le arrima los alimentos y que va y por humanidad le acerca medicamentos o cosas así, ¿no? Porque la familia se va. Y les digo dramas porque hay familias que se
deshacen, por la cuestión de no, pues hazte cargo tú, o la otra semana tú, y al final todo eso lo relegan y el adulto mayor se queda solo prácticamente. Entonces hay adultos mayores que viven solos, los que encontramos ahí. Entonces, ¿cuáles son sus enfermedades? Son crónico-degenerativas, que si no son atendibles, pues los hacen que se tengan un envejecimiento incapacitante, pero bueno, diabetes, hipertensión son los padecimientos más comunes, artritis, osteoporosis, ¿qué otra cosa más que sea característica? Pues básicamente esas. Y obviamente en cuanto a enfermedades mentales, pues tiene que ver sobre todo con depresión, ¿no? Entonces, depresión, demencia senil, y ahorita ya los casos, como ustedes saben, de Alzheimer se han ido al alza, desafortunadamente. No era algo que fuera característico de la población adulta mayor, pero ahora sí ya son más frecuentes ese tipo de padecimientos. Entonces, cuando empezamos a analizar la parte de cómo le hacen para tratarse, cuánto implica el gasto que eso, o sea, para una persona que es diabética, en términos de medicamentos se gasta así aproximadamente unos 2,000 pesos al mes. Pero como por lo general es diabetes con hipertensión o con alguna otra complicación, estábamos hablando que en promedio se gastan como unos 4,000 pesos de medicamentos al mes. Pero el problema de esos medicamentos es que no solo controlan la enfermedad, no van a las causas, no modifican. Y por otro lado, quienes se benefician de eso son las empresas transnacionales, porque además esos medicamentos están hechos solamente para que controlen, o sea, no van a, por así decirlo, curar a las personas. ¿Qué alternativa empezamos a construir conjuntamente? Por ahí alguien dijo, no, pero es que para esta cosa todavía se puede usar un té o una planta. Yo para controlarme la glucosa uso, pues me dijeron que tal planta puede servir y esto y aquello. Entonces nos empezamos a percatar que era una opción tanto terapéutica el recuperar lo relacionado con las plantas medicinales. Entonces fue como íbamos a trabajar más bien la cuestión de nutrición y hablar de huertos familiares, que es hortalizas, poder hacer hortalizas en espacios. Si la gente no tenía una casa grande o solo vivía en un cuarto o en un departamento, que pudieran hacer hortalizas verticales y que pudieran mejorar sobre todo sus hábitos alimenticios, ¿no? Pero por ahí alguien del grupo dijo, bueno, ¿y por qué no trabajamos lo de las plantas medicinales? Sería bueno trabajar. Entonces ya empezamos a trabajar conjuntamente y veíamos pues los beneficios que implicaba recuperar todo ese conocimiento ancestral propio de nuestras culturas originarias, porque pues como que se curaban nuestros pueblos pues con plantas, ¿no? ¿De dónde vienen los medicamentos de diseño? Pues vienen de las propiedades de las plantas medicinales. ¿De dónde viene la aspirina, ¿no? El ácido acetil? Pues viene de las plantas y así, ¿no? Entonces encontramos que si mirábamos a nuestro alrededor, pues teníamos una riqueza súper importante. Algunas pues las conocemos, otras no, pues la bugambilla, el diente de león, que crece de manera natural ahí en los camellones, y todo esto, y resulta que pues todo eso es medicinal, ¿no?
Y entonces fue como surgió no hicimos ya la propuesta que era hacer huertos familiares, sino surgió conjuntamente con el grupo el hacer los huertos medicinales. Y eso que vieron en el video fue toda la preparación que implicó ese regreso a la tierra. Bueno, hay algunos de ellos que vienen de provincia, que sus padres eran de provincia y que parte de su infancia la pasaron en provincia. Pues algunos están familiarizados. Buscamos el apoyo con la Universidad Autónoma de Chapingo, que ellos tienen un departamento de fitotecnias muy importante. Nosotros como psicólogos sociales no sabíamos de tipos de suelo ni cuáles eran. ¿Te acordabas que traían las clases de biología o algo así? Pero como psicólogos sociales pues no sabíamos una que otra planta medicinal para un tecito y eso, pero entendimos a través del apoyo, me parece con las gentes más preparadas que hay, la gente de Chapingo, donde muchas de estas plantas ellos lo han trabajado y tienen todo el protocolo y tienen para qué sirve y así como el uso adecuado que hay que hacer, porque no nada más es caliéntate el agua y le echas ahí un puñito de tal cosa, ¿no? A veces lo que cura no es... ¿Han visto ustedes que cuando tapan el té ya que está hirviendo, en la parte de la tapa se queda un aceitito? Bueno, pues lo que cura es ese aceitito, entonces tenemos la mala costumbre que nos tomamos lo de abajo, pero en realidad la sustancia activa es ese aceitito que se queda ahí. Entonces hay dentro de los usos que la gente le da, pues no son exactamente los más adecuados, los mejores. En Chapingo hay un proyecto que llama Farmacia Viviente. Claro, en Chapingo pues tienen una extensión de terreno, son como 2 hectáreas, y ellos han reproducido las condiciones más similares, y ahí tienen cerca como de unas 100 plantas medicinales, que todas ellas las han investigado de pe a pa y todos tienen sus protocolos, y también a través de ellos encontramos que hay plantas medicinales que son para enfermedades mentales, como la depresión, ¿no? Otras plantas hay que tener bastante cuidado porque también hay plantas que eran usadas para ceremonias, para rituales, que pues son alucinógenas, ¿verdad? Entonces también si se te va la mano, también en lugar de hacerte un bien, te das un viajezote de aquellos. Entonces como psicólogos sociales no sabíamos nada de esto, hemos aprendido conjuntamente con ellos y nos quedamos hasta hacer un proyecto de un centro de plantas medicinales y terapias alternativas. Ese proyecto, la idea es que ellos, los adultos mayores, se hicieran cargo. El proyecto está detenido porque necesitamos un terreno, porque la idea es que no sea ese pequeño huertito de 1 metro por 1 metro que cada grupo tiene, sino que empezaran a producir plantas un poquito en mayor cantidad y que además ellos ahorita y como ya el tiempo ya se agotó, ellos ya ahorita saben hacer tinturas madres, saben hacer microdosis. Las ventajas es que ellos ya conocen para qué sirve cada planta. No tienen ahí las 32 plantas que revisamos, pero la intención de todo esto fue crear botiquines herbales, donde ellos tienen, como les digo, sus microdosis y ellos ya, sus tinturas madres, perdón, para hacer combinación y preparar microdosis, y ya saben qué planta es para cada enfermedad. Trabajamos con las plantas que son las enfermedades que ellos más comúnmente tienen, hacemos un seguimiento de ellos para ver cómo va evolucionando el padecimiento o controles de glucosa, todo esto, y porque además esas plantas no tienen costo, porque tienen
el huerto, solamente es que vayan a cortar la planta que necesitan. No tiene efectos secundarios su uso y es accesible en el momento en que la adquieren, y económicamente pues no les cuesta absolutamente nada. Y entonces pues hemos encontrado que ha habido unos beneficios. Obviamente y siempre la piedra en el zapato del trabajo comunitario es la sistematización, ¿no? Estamos en esa parte, ¿no? Creemos que tenemos la posibilidad de elaborar un protocolo para trabajar con adultos mayores, y esperemos que en breve pues, publiquemos algo relacionado con esto, ¿no? Y que pueda servir para trabajar esto. Y bueno, una disculpa, no pude mandarles a tiempo los materiales para el seminario, no sé si les llegaron, me rebotaban ahí un poco de mi correo, pero bueno, les mandé el capítulo de un libro que publicamos hace como 2 años sobre lo que es la psicología social comunitaria en Latinoamérica. Les mandé que se llama Difusión del Conocimiento Tradicional y Horaria en Xochimilco, en Milpalta, que se hizo con apoyo del CDDEC, que es un trabajo que es más o menos lo que encontramos que podíamos hacer en Iztapalapa, que es toda la recuperación de todos esos conocimientos y de plantas endémicas que se dan tanto en Xochimilco como en Iztapalapa, perdón, en Milpalta. Y bueno, también entender que hay algunas preocupaciones, porque la gente que recolecta plantas y que muchas veces se venden en el mercado de Sonora, incluso por necesidad, hoy la gente está recurriendo más a las plantas medicinales, porque no tiene dinero para pagar los tratamientos que, como les digo, son muy costosos. Pero el problema de eso es que la recolección a mano, como lo hace la gente, no permite la reproducción de la planta. Entonces el riesgo es que muchas plantas se extingan. Entonces eso hay que concientizar también para la parte de la gente que vende las plantas ahí en el mercado o en otro sitio, porque les digo, la gente por necesidad está teniendo que recurrir a ellas. ¿Y qué otra cosa así para terminar? Bueno, les mandé eso y hay un libro de no lo traigo aquí, pero de psicología, bueno, que habla de psicología de la vejez, que habla de la intervención psicoeducativa en adultos mayores o de intervención comunitaria, que es parte de los materiales que nosotros hemos utilizado para este trabajo. Y bueno, pues de nuevo darle las gracias aquí, sobre todo a Catherine, que nos acercó con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, maestro Joel. Vamos a pasar entonces a una ronda de preguntas, respuestas, reflexiones, comentarios. Si una sustitución completa o un complemento el uso de las plantas como medicación. Esa es mi pregunta. Sí, nosotros de entrada no es... Hacemos las 3 y luego pasamos a las respuestas. Qué pena, disculpe. No, está bien. En todo este proceso que ha llevado, ¿ha tenido algunas dificultades? Yo tengo una duda, que bueno, más bien ha sido ahora sí que entre dimes y diretes, de esta ley que parece que va a prohibir el uso de plantas medicinales. ¿Qué saben ustedes o qué procedería ahí? Sí. Bueno, sí. No, respecto a lo primero, nosotros siempre lo utilizamos como complementario. Jamás les indicamos que tenían que sustituir sus tratamientos, que generalmente son alópatas, ¿no? O sea, siempre lo planteamos como algo complementario. Y hacemos seguimiento y evaluamos si hay beneficios. De todos modos, las plantas no se pueden usar permanentemente.
porque el organismo se habitúa. Entonces normalmente son 30 días, ¿no? Y tienen que descansar otros 30 días. Y evidentemente hacer la valoración si ha habido una mejoría o no ha habido una mejoría, porque incluso puede haber también empeoramientos, ¿no? Ya sea por la dosis o porque no necesariamente cada organismo es diferente y no necesariamente a todos nos va la misma planta, entonces hay que buscar otras plantas que les pueda servir, pero siempre es complementario. Eso sí es importante. La otra pregunta era de... pues todas, ¿no? Todas. Nosotros, como les digo, el proyecto era de atención integral a adultos mayores. Nosotros teníamos una conceptualización de qué podíamos hacer. El énfasis obviamente era sobre salud comunitaria. Queríamos trabajar más por la vía de ver nutricionalmente cómo andaban. Evidentemente partíamos de toda una discusión con la literatura existente. Mucha de ella, pues la más accesible en español, viene de España, que estuvieron publicando sobre psicología de la vejez, envejecimiento, pero discutimos mucho esa parte porque ellos hablaban de envejecimiento exitoso. Y nosotros decíamos eso en México. Claro, toda esta bibliografía era antes de lo que empezó a pasar en España, ¿verdad? Particularmente, y de cómo les ha ido a ellos. Entonces para nosotros chocaba mucho que ellos hablaran, pues, eso en dónde se da, con adultos mayores de madre, pero que aquí en México y con grupos vulnerables, pues no nos hacía eco. Por el lado de la Organización Mundial de la Salud, ellos plantean lo que llaman envejecimiento activo, y el programa que ellos han venido impulsando es en esa dirección. Nosotros lo definimos como un proceso de envejecimiento, promover un proceso de envejecimiento a plenitud y con dignidad, porque para nosotros lo prioritario era reivindicar la dignidad en nuestros adultos mayores. Y no porque seamos buenas personas, por el cambio demográfico está creciendo bastante rápida la población que se está haciendo adulta mayor, y creemos que no hay sistema de salud que vaya a aguantar lo que representa el costo, y pensamos que en unos años los adultos mayores se van a estar muriendo como moscas en la calle, literal, y no va a haber quien se pueda hacer cargo por las implicaciones económicas, sociales que representan el adulto mayor, ¿no? Entonces, yo no había trabajado con adultos mayores, entonces, como dicen algunos compañeros que incluso estuvieron por aquí y estuvieron el año pasado, de Bolivia, Carmen y alguien se me olvidó el nombre del compañero, de Javier, ellos bolivianos que trabajan con comunidades aymaras urbanas en el Alto, que es donde uno llega al aeropuerto en Bolivia. Entonces ellos decían, bueno, pues nosotros salimos a esa comunidad, tienen creo que 28 años, bueno, ya se quedaron a vivir ahí, pero el punto es que ellos llegaron muy entusiasmados como psicólogos recién egresados y todo eso. Y entonces, pues cuando empezamos a trabajar, ¿no? Y pues veían que la comunidad, pues nada, ¿no? Entonces la tuvieron que hacer de albañiles, de carpinteros, de todo, hasta que después de varios meses, ¿no? Ya les hablaron, ¿ustedes qué son? Psicólogos, ¿no? Les fueron a tocar como a las 3 de la mañana, pues ¿saben qué? Que don no sé quién le está pegando a la señora Petra de ahí, entonces ¿saben qué? Vayan en friega a ver qué pueden hacer, ¿no? Entonces ellos narran que fue como su primer trabajo, ya como psicólogos, pero antes tuvieron que fletarse a lo que la comunidad les dijo. Entonces los problemas que hemos enfrentado son todos, ¿no? Les digo, no sabíamos de suelos, de semillas, pues eso qué,
y tuvimos que aprender, y ha sido un proceso de aprendizaje de los dos lados. Y luego la otra pregunta. Lo de la ley está. Lo de la ley es bien importante, no es rumor, es realidad. Yo no estuve, estaba en otro momento, pero sí compañeros que trabajamos en el proyecto, fueron a una sesión a la Cámara de Diputados como organismos que trabajan en pro de las plantas medicinales, porque hay efectivamente, incluso ya, no sé si todavía es iniciativa, pero estaban por aprobar una ley en donde un buen número de plantas medicinales las querían prohibir su uso. Entonces esto sí tiene que ver con toda una oleada de privatizar el empleo de plantas medicinales. Y en toda todos estos tejes y manejes del control, ¿no? Y que todo cueste, ¿no? Es lo que se inscribe en esta lógica de controlar toda esta parte. Entonces es muy peligroso. Ahorita no tengo la información para comentarles más, pero hubo esa reunión, fueron diferentes colectivos que se presentaron para plantear y exponer que no se estaba de acuerdo y que era un atentado, ¿no? O sea, no solo social, sino cultural con relación a que esas plantas, porque acuérdense que ahí también entran las plantas sagradas, ¿no? Que sirven para rituales, aparte de los efectos curativos que tienen. Entonces le quieren dar en la torre a todo esto. ¿Tenías una alerta? Sí. Bueno, la verdad es que a mí me emociona mucho este proyecto, todo el trabajo que lo que pude escuchar. Yo soy egresada de Psicología Social de la UAM y me agrada mucho escuchar ese proyecto que están haciendo en el centro comunitario. Bueno, mi inquietud es respecto a si cualquier adulto mayor puede asistir a este servicio, sea de Iztapalapa o no, y si, por ejemplo, yo trabajo en un centro cultural también, y si puedo como apoyar de alguna forma, crear un vínculo al respecto para poder trabajar también con adultos mayores. ¿Alguien tiene otra pregunta? También comentarios o reflexiones, no necesariamente todo pregunta, ¿verdad? Bueno, yo tengo una. Sobre el proceso, para el cuidado de las huertas como tal, ¿cuál es el procedimiento para entregar y todo eso? ¿Cómo es que se realiza ese trabajo? ¿Se realiza? Y sobre los recursos, porque pues se necesitan también, ¿no? ¿De dónde fue que se sacaron estos recursos? Okay. Vamos 3 y otras 3. Van 2. ¿Dos, no? ¿Preguntas o ya fueron? Sí, ya fueron. Es que ando enfermo, de veras, está de pronto la concentración me falla, y en la mañana estuve en una conferencia también de otro tema, entonces ya ando un poquito con la atención, está por los suelos. Pero bueno, de esto último voy a empezar con la última. Ya ven, yo al rato voy a ser objeto del programa por razones de edad evidente y por Alzheimer. Entonces, nosotros estamos abiertos a cualquier vinculación. Los grupos que encontramos ahí son grupos que ya están activos como parte de, incluso hay un grupo que tiene el año pasado, hace 2 años cumplió 15 años, ahorita están cumpliendo 17 este año. Ya son grupos que tienen todo un proceso. El grupo de Luz y Alegría, ellos se enteraron del trabajo que estábamos haciendo, viven más lejanamente y se acercaron al centro comunitario y tenemos como 2 años y medio trabajando con ese grupo. Pero eso es lo que ha pasado, y hay algunos que se acercan, pero terminan más bien por incorporarse a uno de estos 2 grupos, ¿no? El otro grupo no trabajábamos en el centro comunitario, sino trabajábamos en la colonia Vicente Guerrero, pero empezamos a tener algunas dificultades y nos pidieron que suspendiéramos el trabajo, ¿no?
aparte de que ahí estaba medio grueso ir y regresar para nosotros, ¿no? Era un centro que había hasta policía y que te tenías que identificar para entrar, ¿no? Y alrededor pues había muchos grupitos de adictos y de por ochos, y bueno, había que tener condiciones ahí de precaución para poder entrar y salir, ¿no? Pero sí estamos abiertos a lo que sea, nos han llamado de otros lugares. De hecho, el planteamiento es que nosotros íbamos a estar recorriendo varios de los centros sociales. Pues ahí lo ligo con la última pregunta de los recursos, ¿no? Nosotros cuando presentamos el proyecto, presentamos también una parte de recursos materiales. Habíamos pedido transporte, por ejemplo, para poder hacer esos recorridos. Nunca nos los dieron. Como todo político, la delegación primero dijo, sí, qué bueno que están aquí, sí, todo esto. Cuando se inauguró el centro, pues hubo beneficios inmediatos porque unos días antes remodelaron todo el lugar, o sea, no estaba así, estaban como en condiciones de semiabandono, y pintaron y todo lo dejaron impecable, porque la inauguración fue tanto el rector de Iztapalapa como la delegada, y todo se hizo así con pompa y circunstancia y toda la cosa, y ellos sí notaron inmediatamente el cambio, ¿no? Porque las puertas, los vidrios, todo lo dejaron casi nuevo, ¿no? Nos proveyeron de unas computadoras, pero luego nos dimos cuenta que pues, no servían, ¿no? Los programas ya eran obsoletos, las computadoras, no servía el mouse, no servía el teclado, cosas así. Entonces pues, no nos servía de gran cosa, pero bueno, teníamos el espacio, que era lo importante, ¿no? Pero con un grupo, por ejemplo, trabajamos en un espacio abierto. Pues no es comercial, por eso me enfermé el viernes, porque recuerdan, hubo un montón de frío, y entonces ya de ahí ya me enfermé, ¿no? Espero que ningún adulto mayor se haya enfermado, porque esos son más delicados para esos cambios de temperatura. Entonces nos prometieron esto, aquello, e incluso la universidad lo difundió y todo, pero a la hora de los apoyos que solicitábamos, ¿no? Entonces son los mismos grupos, con los mismos recursos de los grupos, con lo que hemos hecho esto. Nosotros nos movemos para muchas de las semillas las conseguimos por donación, nos las dieron de Chapingo, nos las dieron amigos. Procuramos trabajar con semillas orgánicas, porque ya hay semillas que están modificadas, que no tienen la misma potencia para eso, y todo lo hicimos así, ¿no? Y poner de nuestro dinero, porque para hacer que el suelo pudiera sostener las plantas utilizamos lombricomposta. Entonces la lombriz, que es la lombriz de California que sirve para eso, es carísima, o sea, como 100 gramos de lombriz vale, no me crean mucho, pero como unos 300 pesos, ¿no? Bueno, la ventaja es que se reproduce, ¿no? Entonces, pero era poquita, pero bueno, el terreno era muy poquito, entonces nos sirvió perfectamente, porque esos suelos no sirven para cultivar, ¿no? Son muy salitrosos, no funciona. ¿Y la otra pregunta cuál era? Perdón. Eran esas. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario, compañeros? Y en cuanto a la participación de los estudiantes, comentaban, ¿no? Que eran los que estaban, bueno, los que han estado con usted. Y en cuanto a la participación de la gente, ¿sí ha tenido como mucha afluencia? Bueno, esa es una pregunta. ¿Otra? ¿Pregunta, comentarios? Bueno, a mí me gustaría saber, a lo mejor estábamos hablando de permacultura, no sé si a lo mejor los estudiantes están familiarizados con el tema. Entonces sí me gustaría un poco más que profundizara en cómo desde esta perspectiva de la permacultura
se puede hacer un entrelace con una perspectiva desde la investigación y acción participativa, ¿no? Vos nos decías, bueno, esta tierra no sirve porque es salitrosa, ¿no? Y desde la permacultura también trabajamos con las propiedades que tenga el mismo ambiente, ¿no? Creo que también la duda de la compañera va también desde esta perspectiva de la investigación acción participativa, pues generar procesos de participación al interior de las comunidades a veces no es tan fácil. Pero bueno, tú nos comentabas que comentaste con un frente, que era el frente de indagar sobre la salud. Sin embargo, bueno, dentro de ese camino o esa nueva propuesta que emergía, pueden haber también bemoles también, gente nueva que se integra, gente que se retira. Por ejemplo, en el proceso, si hay todo un proceso, no sé si lo hay o no, de capacitación con la gente, porque vos decías, bueno, nosotros como psicólogos no sabemos sobre, ¿verdad? No sabemos sobre tierra, pero igual también con los adultos mayores puede encontrarse también lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se da ese diálogo? ¿Cómo se da ese intercambio? ¿Cómo fue la experiencia, ¿no? Así que nos pudieras comentar sobre eso. ¿Y alguna otra pregunta o comentario? Se valen las críticas, ¿sí? Cuestionamiento. Y cuestionamiento. Sí, no, sobre eso, bueno, y ligando las dos preguntas, no, efectivamente todo ha sido con base a promover la participación, ¿no? Ha sido no igual, no, el grupo de adultos mayores Nuevo Amanecer es un grupo muy numeroso, son alrededor de 60 adultos mayores, donde predominan más las mujeres que los hombres. También ha habido algunos decesos, ¿no? Entonces ellos tienen su propia dinámica, porque son grupos muy muy consolidados, son grupos que además uno tiene una idea muy errónea del adulto mayor, son bien fiesteros. Ellos a lo largo del año hacen en esto de los ciclos, por ejemplo, y del sentido de comunidad, pues es que ellos pertenecen a esa comunidad, ya son comunidades urbanizadas. Lo que ha ayudado a esto que preguntaba Catherine, evidentemente, es que muchos de ellos no solo están enraizados ahí en lo que es esta parte de Iztapalapa, que además no pertenecen a los barrios, que ahí todavía hay un sentido más de comunidad que en otras partes, los 9 barrios que conforman todo el entorno de la delegación de Iztapalapa, pero es muy cercana. Geográficamente esas colonias son muy cercanas, todas esas eran sitios de chinampas antes de que se construyera la unidad de Iztapalapa ahí. Y entonces tienen un cierto elemento cultural que los hacen relacionarse con la tierra y con actividades de tipo agrícola, ¿no? A pesar de que algunos vienen de niños, estuvieron en sus estados donde nacieron, pero llegaron acá como a los 4, 5, 6 años. Entonces ese elemento favorece el que haya esa cohesión y ese sentido de festejar parte de lo que son las fiestas de ahí de Iztapalapa. Y también son grupos, como les digo, que ya tienen de muchos años. Otras actividades que ellos hacen es que los apoyos que tienen de la delegación son a veces clases de lo que hacen normalmente las delegaciones, clases de baile, clases de manualidades. Pero ¿qué pasaba con eso? Ellos nos decían que ya estaban un poco hartos, porque finalmente el estereotipo es que a todo adulto mayor le gusta el danzón, entonces hay que darles clases de danzón. Entonces decían, no, pues ya está bien, sí nos gusta el danzón, es como la música de algunos de ellos por la época, pero no les hace sentido que todo el tiempo les den clases de danzón. Manualidades, el asunto es que algunos tienen problemas de artritis, hay disminución auditiva y disminución visual.
Entonces la gente cuando, después de un rato que está haciendo costura o estas cosas, pues se les cansan las manos y se les cansa la vista. Entonces ellos decían, sí está muy bien, pero no queremos pasarnos haciendo este tipo de cosas. Pues cuando nosotros vamos, nos presentamos y les planteamos, podemos trabajar si les interesa esto. Entonces hay una aceptación, sí, estamos de acuerdo. Entonces, bueno, el frente de entrada y todas esas actividades han servido, insisto, para hacer este proceso de sensibilización, de cuestión. Este grupo que les menciono no ha sido tan atraído por la cuestión de los huertos medicinales, ¿no? Le entraron. Llevamos con ellos el proceso de preparación de todas las plantas, recolectarlas, tratarlas, producir la solución hidroalcohólica, hacer todo el tratamiento. Y lo saben, pero no ha sido la participación y la vinculación. Y el que sea un grupo tan amplio, tan grande, también nos cuesta trabajo, porque el equipo somos en ocasiones 6, 8 personas, pero los chicos cuando terminan su servicio social pues, se retiran, ¿no? Después de los 6 meses. Sí hacemos capacitación en lo que es la metodología de la investigación en acción participativa. Incluso vemos cuestiones que nosotros no tendríamos que ver, pero que han sido como de mucha utilidad, porque hacemos capacitación de lo que es primeros auxilios psicológicos. Nosotros como psicólogos sociales no tenemos nada de ese tipo de contenidos ni de formación, pero sí lo hacemos porque con muchos de ellos hay que trabajar con tensión, ¿no? Bueno, uno diría, bueno, eso no es psicología social comunitaria, ¿no? Pero tienes que echar mano de algunas de estas cuestiones porque les digo, ha habido decesos de varios adultos mayores. Y un trabajo que hemos hecho con ellos es lo que es proceso de duelo. Porque son personas que además conviven cotidianamente con la muerte. Ellos mismos están conscientes de que hoy están y mañana quién sabe, entonces también esa es una preocupación muy, muy constante. El otro grupo, que son menos, son alrededor de 15, a diferencia de este grupo, es un grupo incluso más politizado. Con ellos hablamos de política, con ellos son más abiertos. Otra diferencia es que con ellos trabajamos el tema de sexualidad sin problemas, y con el otro grupo, que decimos que son las abuelitas fresas, han sido más resistentes a trabajar la cuestión de la sexualidad. O sea, les cuesta más trabajo. Al menos pensamos que un sinónimo, todo eso falta el trabajo de sistematización. Les digo que esa es la piedra siempre que nos da dolores de cabeza, porque no sabe uno a veces ni por dónde empezar. Sí hemos utilizado instrumentos de evaluación, ¿no? Pero no hemos procesado los resultados, ¿no? Pero sí hemos utilizado. Hay un instrumento que es para hacer un diagnóstico de salud así, que tú inmediatamente sabes, es una como telaraña y se hace así muy fácilmente. O sea, hemos utilizado. Lo que no hemos tenido el tiempo es para, como les digo, sistematizar todo ese trabajo. Y termino, si bien no es un indicador, todavía hasta el año pasado no se nos había muerto ningún adulto mayor, y eso nos hablaba de que estaban siendo cierta eficacia con lo que estábamos haciendo. Y la otra es que pues hemos seguido, porque el grupo no ha planteado lo contrario, ¿no? O sea,
Y eso sí pasa, pasa más frecuente que nos digan, no, pues gracias por participar, qué bien que vinieron, pero pues lo que ustedes nos proponen o lo que ustedes hacen, pues no nos interesa. O sea, digo, a mí sí me ha pasado en otros espacios, ¿no? Entonces, bueno, porque van cambiando los intereses y también la coyuntura política, o sea, va cambiando. Bueno, me surgió una duda con respecto a esto último que mencionó, ¿cómo trabajar la cuestión de la sexualidad con este otro grupo de adultos mayores que son más abiertos? O sea, ¿solo lo platicaron o realizaron algún tipo de taller? Todo es con base a taller, todo es con ejercicios, porque a cualquier persona, ¿no? Si tú no están haciendo cosas, no, pues la plática está buena, pero aburre. Entonces, todo es diseñando talleres, hacemos lo que algunos llaman, nosotros les llamamos cartas descriptivas, otros les llaman rutas críticas. Todas las actividades se discuten, se comentan con ellos. Ellos han propuesto trabajar cosas como tanatología. Alguien dijo, oye, yo le oí por ahí la palabra tanatología, queremos saber de qué se trata. Y nosotros tampoco, como psicólogos sociales, estábamos formados para eso. Entonces nos dimos a la tarea de hacer la investigación temática, entonces trabajar y empezar a plantear actividades, y terminamos definiendo tanatología como aprender a vivir nuestra propia partida. Entonces generalmente tanatología uno lo asocia con muerte, cosas por así, y nosotros el énfasis lo pusimos en vivir, aprender a vivir nuestra propia partida. Porque ¿eso qué significa? Que todo mundo tendría que estar preparado cuando pues, te cae la de veras, pero además como ellos es una preocupación consistente. Pues salió la propuesta, hicimos el taller. Fue una actividad muy dura, muy dura para todos, porque la gente obviamente llora, bueno, lloramos todo el mundo, y les mueve muchas cosas, ¿no? Les mueve muchas cosas, pero pues sí ha servido. Nos tocó este año que uno de los adultos mayores falleció, y justamente estábamos trabajando en la cuestión de los procesos de duelo con ese grupo, y en términos de cómo vivimos la pérdida de uno de los miembros del grupo, que además era esposo de otra compañera que iba al grupo, nos sirvió mucho porque al final nos permitió hacer un ritual, una ceremonia para despedirnos, y entonces ya no fue el clásico o sea, sufrimiento, ¿no? ¿Por qué te fuiste? Mira, o sea, todo lo que pasa, ¿no? Culpar, maldecir. Entonces fue muy interesante. Desgraciadamente, bueno, me hubiera gustado pasar el video, es un video de como de 5 minutos, y que hicimos, y que tiene que ver con la muerte del señor Arturo que sufrimos. Y fue muy duro porque ese señor era un adulto que nunca mencionó que estuviera enfermo. Entonces tuvo 2 ingresos, le diagnosticaron que tenía cáncer en intestinos, y como a los 15 días falleció. Regresando al tema de las plantas, por su parte existe como un tipo de capacitación para recrear algún tipo de huerta en otro lugar. Sí, o sea, ya la experiencia que tenemos ya nos da toda la pauta para poderlo promover en otro lado. Les decía yo que el proyecto que no se ha podido concretar porque necesitamos un espacio por lo menos de unos 100 metros cuadrados, es el crear un centro de plantas medicinales y terapéuticas alternativas. La idea es que ellos no solo podían plantarlas en mayor extensión, sino que tendría 2 finalidades: educativa
incluso económica, porque no solamente es hacer el botiquín herbal, sino que aprendan a hacer jabones, champús, pomadas, y eso lo pueden comercializar y obtener recursos para con ello. Y educativo, porque al estar ese proyecto funcionando, la intención es que se hicieran visitas guiadas para escuelas primarias y secundarias, y quienes iban a hacer la visita eran los mismos adultos mayores, o sea, para explicar cada planta, cuál era, cuál es, cuáles son sus propiedades, para qué se usa y todo eso. Entonces es un proyecto que no quitamos el dedo del renglón, pero en la delegación no hemos tenido la retroalimentación para tener un espacio y poderlo llevar a cabo. Algo que me acordé, planteabas un tema bien central, lo de la permacultura. No, efectivamente, nosotros también, como psicólogos, no creo que hayan oído el término de permacultura tan fácilmente. Como psicólogos sociales, a lo mejor por ahí. Entonces contamos con una compañera que ella trabaja en la universidad, pero ella ya tenía como una mayor experiencia en el conocimiento de plantas medicinales. Entonces ella también es psicóloga social, y eso nos orientó mucho en relación al trabajo. Luego aquí estos materiales que tiene Catherine. También no sabía yo que había esta secretaría de el CEDEREC, que es Secretaría de Desarrollo Rural, de Desarrollo Rural, que existe, que es parte de la estructura del gobierno del Distrito Federal, y que ellos apoyan este tipo de proyectos. Y en el camino conocimos a otros colectivos que, por ejemplo, tenían un invernadero en Tláhuac, donde ellos concretamente lo que estaban era recuperación de plantas medicinales, de semillas, ¿no?, para conservación, y lo que estaban hablando era con los ejidatarios y comuneros que todavía hay ahí en la zona, para que ellos también, convencerlos que ellos produjeran plantas medicinales, porque representaba un buen negocio en el sentido de ganar solamente dinero, ¿no?, pero sí podía ser redituable tanto para la venta como para, lo más importante, la conservación de la herencia en cuanto a plantas medicinales, y tenía pues doble objetivo. Y la permacultura pues básicamente es una concepción de la naturaleza, del ser humano, de recuperar estas formas armónicas que existían en nuestros pueblos, ¿no?, en donde se veía como un todo, no como algo separado, no como algo explotable a la naturaleza. Recuerden que ellos tenían que pedir permiso, ¿no? Parte de una cosmovisión, y existe lo que es la flor de la permacultura, que implica organizar la casa así como si fuera una espiral. Eso es lo que representa la flor de la permacultura, en donde cada lugar de la casa es simbólicamente muy apreciable, ¿no? La cocina juega como un papel central, y en torno a eso, alrededor se crean los espacios para el cultivo tanto de hortalizas, ¿no?, para el autoconsumo, y una parte que es como más sagrada, que tiene que ver con lo de las plantas medicinales. Entonces está ahí toda una concepción, incluso arquitectónica, de cómo se debe hacer esto. Y bueno, hay proyectos en otras partes del país
que cada uno hace su construcción de los espacios para que sean armónicos y para que las plantas ofrezcan y estén se potencie el valor curativo que tiene cada una de las plantas. Entonces todo eso no lo sabíamos y lo hemos ido aprendiendo, ¿no? Todo este camino. Y para la gente, nosotros pensamos, no, pero ¿y eso qué? Si para nosotros nos cuesta, nosotros ya estamos urbanizados, ¿verdad? Pero cuando empezamos a trabajar y reflexionar esto con las personas, les hacía mucho sentido. Les hacía mucho sentido, aparte de que ellos, quien tiene patio, es por lo general la gente tiene plantas. Algunas sí saben y otras no saben para qué usos puede tener. Entonces fue un descubrimiento y un estarse como maravillando con esto. Y bueno, la participación ha sido central, ¿no? Porque si a la gente no le interesa algo, o sea, simplemente es así de sencillo. A la siguiente reunión no van. Entonces te quedas tú solito ahí con el auditorio, ¿verdad? O sea, vacío, y entonces a ver, hazle como quieras, ¿no? Porque así funciona. Si no es algo que sea para beneficio, por más bonito que le pinten las cosas, no, les tiene que hacer sentido. Y sentido para sus vidas y para lo que tiene que ver, ¿no? Y ellos van a servir para heredarles, si no a los hijos, a los nietos. Porque también descubrimos algo, que con los adultos mayores la vinculación es con los nietos. Porque como ellos no los mantienen, la carga que hay de autoridad no es la misma que con los papás. Entonces la relación de ellos con los nietos nos hemos dado cuenta que es más de amistad, es más de cuates. Y hay muchas cosas que los nietos les confían a los abuelos que a los papás, porque de los papás pues esperan que los castiguen, los repriman. Entonces, y como ellos ya no tienen la onda de que los tienen que mantener, entonces la relación es más amigable, por así decirlo. Y eso es mucho potencial. La intención es poder entrar a las familias, ¿no? Ahora, eso sí, no sé si lo podamos hacer, porque para eso se necesita un equipo de trabajo que pueda hacer el recorrido y que podamos ir a las casas a hablar con los familiares para tener un panorama realmente que abarque a la comunidad. Pues somos conscientes de los límites, tampoco lo estamos planteando que, el super programa. Bueno, agradecemos al maestro Joel por contarnos esa experiencia de trabajo desde la UAM Iztapalapa. Creo que también a todos nosotros como psicólogos, y en especial a los que nos dedicamos a la psicología social comunitaria, pues esto nos brinda herramientas metodológicas y bueno, también herramientas en específicos para un trabajo en campo y con adultos mayores. Y creo que esta apuesta también por trabajar y salir de los linderos ya establecidos por la psicología y explorar nuevas formas de hacer psicología con los adultos mayores, y creo que es bastante innovadora la propuesta y creo que también podría replicarse en muchos escenarios y es una experiencia, pienso yo, que riquísima. Les agradezco a todos los presentes el día de hoy. Tenemos una dificultad de espacio aquí en la facultad. Ya ven que nunca habíamos tenido el seminario en este espacio. El seminario siempre lo hacíamos en la sala de posgrado, que es mucho más pequeñita porque el grupo no es tan grande. Entonces, para la siguiente sesión, pues no se nos facilitó la sala de posgrados y pues hasta el momento tenemos, comillas, veremos la sesión, porque si no conseguimos lugar,
vamos a tener que postergar la última sesión para el siguiente año. Estaremos confirmándoles entonces por vía email la posibilidad de tener esta última sesión, que también es sobre salud comunitaria, un trabajo que hace un colega desde la UAM, que también es muy interesante. Nos acompañó el año pasado en el primer coloquio que tuvimos de psicología social comunitaria. Esperamos poderlos tener entonces la siguiente sesión. Ahí estaremos pendientes de qué resolutiva nos dan aquí, y los invitamos también a todos y a todas para que asistan al segundo coloquio internacional de psicología social comunitaria en Nuestra América, que se llevará a cabo el 19, 20 y 21 de noviembre. Le damos un fuerte aplauso al maestro Joel por su participación. Que tengan un buen día. Y agradecemos también la presencia de la maestra Miriam de Colombia. Ella nos vino a hacer un donativo de libros sobre trabajos que viene desarrollando en Colombia, y también creo que en este momento está adelantando algunas publicaciones desde la UAM Iztapalapa sobre el desplazamiento forzado, ¿no? Entonces creo que, bueno, va a ser muy importante para nosotros como psicólogos tener este material de primera mano aquí en la biblioteca, porque ya sabemos que contamos con poco trabajo publicado sobre ello. Pues si acaso yo creo que aquí en la facultad yo soy la que he escrito algo sobre desplazamiento forzado, pero ya nadie más, ¿verdad? Y alumnas que tengo trabajando en investigación, desarrollando sus tesis en este tema. Entonces le agradecemos a la maestra Miriam. Ella estuvo el año pasado también con nosotros aquí en el primer coloquio que hicimos. Lástima que este año no nos pueda acompañar, pero pues bienvenida, que esta es su casa. Muchas gracias. Muy importante que estén trabajando el tema del desplazamiento forzado. Los libros que les traje es una colección de libros basados en investigación, donde hay estudios de caso sobre desplazamiento forzado de comunidades indígenas, de comunidades afro, de campesinos, de diferentes regiones que se reúnen en el momento que migran, de mujeres, y tenemos toda una construcción conceptual acerca de lo que es el desplazamiento forzado y perder el territorio, y de todas maneras verse obligado a reterritorializarse. Entonces tenemos aquí un desarrollo de unos conceptos que nos sirvieron mucho para poder dar cuenta del fenómeno que estábamos investigando, que en Colombia pues, es un tema principal, el tema del desplazamiento forzado de poblaciones producido por efectos del conflicto armado. El año pasado hablamos de eso en el coloquio, y el tema de un campesino, un poco como lo que estaba planteando Joel. Yo me hacía esa pregunta: campesinos que se vuelven habitantes urbanos, pero que ellos lo que saben hacer es trabajar con la tierra, pero ya no la tienen. Y no solamente el apego a la tierra, sino al modo de vida relacionado con la producción de alimentos, de plantas medicinales, de toda una cosmología que habla del ser humano y su entorno muy, muy articulado, que en el contexto urbano pues ya no tenemos hay muchas cosas donde la gente comienza a ser completamente invisible, ¿no? La gente no sabe nada del otro. Entonces, esa colección nos habla de muchos de estos temas relacionados con el apego al lugar, el lugar que construimos para nosotros mismos. Bueno, con mucho gusto. Gracias. Espero que lo aprovechen. Bueno, muchísimas gracias. Sabemos que en la realidad mexicana el desplazamiento forzado pues es algo que se está viviendo día a día, ¿no? Por ejemplo, en la zona sureste de México, saben que después del
levantamientos zapatistas empezó una oleada bastante fuerte de grupos indígenas desplazados, que de acuerdo a la relación de fuerzas, pues así iban variando los actores sociales que fueron desplazados, ¿no? Pero en este momento no solamente hablamos de ese desplazamiento forzado por un conflicto interno, como se dio allí, sino también otros desplazamientos que vemos en la zona norte, y no solamente en la zona norte, sino en muchas partes del país, ¿no? Por supuesto sabemos que la presencia de paramilitares, narcotráfico, grupos organizados, pues están generando todo ese malestar, ¿no? Cuando hablamos de desplazamiento forzado, hablamos sobre estos grupos, personas que han tenido que huir, que dejar su casa, su lugar de vivienda, porque su vida ha estado en peligro, porque también igual se han violentado muchos de sus derechos por diferentes razones, entre ellas por la existencia de conflicto armado, despojos, en fin, muchas cosas. Entonces creo que es un tema muy interesante para explorar. Tengo una estudiante que está adelantando su tesis sobre el desplazamiento en comunidad en los triquis, con mujeres triquis. Otra también que está trabajando, pero ya no desde la perspectiva de género con las mujeres triquis, sino ya con los triquis que se ubicaron en el centro de Oaxaca y acá que estuvieron viviendo un tiempo en el Zócalo capitalino. Ajá. Entonces hay trabajos muy interesantes que se han hecho aquí. El año pasado también se presentó en el coloquio un trabajo sobre desplazamiento forzado y una experiencia de intervención comunitaria que hizo un grupo muy interesante, creo que también venían de la UAM, y trabajaron en Poló, en el municipio autónomo de Poló. Entonces hay trabajos muy buenos. Igual en la ENA tienen un grupo que ha trabajado población indígena desplazada y un maestro que se dedica a eso. Pues hay mucha experiencia que creo que hay que rescatar, ¿no? Bueno, compañeros, entonces nos despedimos y pues esperamos que nos podamos ver en la siguiente sesión y si no, pues todos estamos invitados a todos.